¿Qué pasaría si la estrella más querida de México estuviera librando una batalla secreta contra un enemigo invisible? Si detrás de esa sonrisa que iluminó generaciones se escondiera una verdad que nadie jamás imaginó. Angélica María, la novia de México, símbolo de elegancia, talento y carisma, cautivó al público con su inigualable voz y presencia en el escenario. Pero detrás de los reflectores, detrás de los aplausos y de los titulares que la coronaban como un ícono, algo estaba ocurriendo. Algo que poco a poco comenzó a devorar su energía, a cambiar su apariencia, a sembrar dudas en la opinión pública. Todo empezó con señales sutiles. Un cansancio inexplicable después de cada show, una sensación de agotamiento que no desaparecía ni con el mejor descanso. Luego, los cambios físicos, su rostro comenzó a transformarse, sus facciones se hinchaban, su piel perdía brillo. Pero lo más desconcertante no era lo que se veía, sino lo que se sentía. Algo no estaba bien. Los medios sin piedad se hicieron eco de su cambio. ¿Qué le pasó a Angélica María? ¿Cirugías fallidas? ¿Problemas de salud? Las teorías inundaron los titulares y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos atribuían su transformación a la edad, otros a supuestas intervenciones estéticas, e incluso no faltaron los rumores de adicciones. Pero nadie imaginaba la verdadera razón. Nadie sospechaba que lo que estaba sucediendo era mucho más grave de lo que parecía. Fiel a su carácter fuerte, Angélica María guardó silencio. No desmintió, no confirmó, solo siguió adelante, sonriendo ante las cámaras, cumpliendo con sus compromisos, ocultando tras cada actuación el peso de una batalla que ni ella misma comprendía. Sin embargo, esa batalla pronto la alcanzaría de una manera que no podría ignorar. Fue en una noche de presentación, ante un teatro abarrotado. Las luces brillaban, el público la ovacionaba, pero algo dentro de ella no estaba bien. Al finalizar la última canción, cuando el telón cayó y ella intentó despedirse con una sonrisa como siempre lo hacía, sintió que sus piernas no le respondían. Un mareo intenso, un vacío en el pecho, una sensación de que el mundo giraba demasiado rápido. Apenas logró dar unos pasos antes de que la oscuridad la envolviera. Los gritos de su equipo rompieron el silencio del camerino. Los paramédicos llegaron de inmediato, pero no había respuestas. No era un simple desmayo, no era agotamiento común. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Algo que, hasta ese momento, nadie había logrado detectar. A partir de ese instante, su vida cambió por completo. Lo que alguna vez fue rutina se convirtió en una búsqueda incansable de respuestas. Exámenes médicos, análisis de sangre, estudios hormonales, resonancias. Cada prueba arrojaba más dudas que certezas. No había un diagnóstico claro, solo una larga lista de síntomas desconcertantes. Los médicos debatían entre diferentes posibilidades. ¿Una enfermedad autoinmune? ¿Un trastorno neurológico? ¿Algo desconocido? Pero mientras los doctores buscaban respuestas en la ciencia, Angélica María comenzó a hacerse otra pregunta, una que la aterraba. ¿Qué pasaba si esto no era solo un problema médico? ¿Y si lo que estaba enfrentando iba más allá de la lógica y la razón? Los rumores no tardaron en surgir. Se hablaba de fuerzas ocultas, de traiciones en su círculo más cercano, de energías negativas que habían sido dirigidas hacia ella con intenciones desconocidas. ¿Podría ser posible? ¿Podría alguien haber deseado su caída con tal intensidad que aquello se hubiera manifestado en su propio cuerpo? Mientras su salud seguía deteriorándose, el enigma crecía. Y con él, un miedo que jamás había experimentado antes. Pero lo peor aún estaba por llegar. El escalofrío que recorrió su espalda no era solo por las palabras de la santera, sino porque, en el fondo, algo dentro de ella le decía que tenía razón. Angélica María había sido fuerte toda su vida, había enfrentado los altibajos del mundo del espectáculo, la presión de la fama y las traiciones de aquellos que decían ser sus amigos. Pero nunca había sentido algo así, una sensación de que alguien, en algún lugar, estaba moviendo hilos invisibles para hacerle daño. ¿Pero quién? ¿Por qué? Aquella noche, los recuerdos la asaltaron como un torrente imparable. Conversaciones olvidadas,
miradas envenenadas, sonrisas que ahora parecían tener un filo oculto. Se sintió atrapada en un rompecabezas oscuro, en el que cada pieza era una sospecha y cada sospecha era un golpe a su cordura. Los rumores siempre habían estado ahí. Envidias, celos, competencias encarnizadas disfrazadas de cortesía. En el mundo del espectáculo, el éxito no solo traía aplausos, también despertaba resentimientos. Y ahora, con las palabras de la santera clavadas en su mente, Angélica comenzó a preguntarse si alguien de su entorno había llevado esos resentimientos demasiado lejos. Pasó los días siguientes observando con otros ojos a quienes la rodeaban. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Se preguntó si alguien en su equipo, un antiguo colega, tal vez incluso un viejo amor, podría estar involucrado. La idea de que alguien la hubiera atacado de una manera tan cobarde la llenaba de rabia, pero también de miedo. No podía compartir estas sospechas con cualquiera. Sabía que si hablaba demasiado la tacharían de paranoica, de exagerada. Así que decidió actuar con cautela. Buscó más información sobre la santera. Descubrió que había ayudado a otras personas en el medio artístico, que su nombre se susurraba en reuniones privadas, en camerinos, en rincones donde las historias más oscuras del espectáculo tomaban vida. Cuando finalmente decidió volver a verla, la santera ya la estaba esperando, como si supiera que regresaría. Esta vez, Angélica no se resistió a lo que estaba por escuchar. «No vine a decirte lo que quieres oír», le dijo la mujer con una voz firme. «Vine a decirte la verdad». El ambiente en la habitación era denso, cargado de un aroma a incienso y algo más, algo que Angélica no podía identificar. La santera encendió más velas, recitó palabras en un idioma desconocido y pasó sus manos por encima de una fotografía de Angélica. De repente, su rostro se endureció. «Aquí hay una sombra», susurró. «Un trabajo hecho con rabia, con deseo de verte caer». Angélica sintió que el estómago se le encogía. «¿Quién?», preguntó con la voz apenas un hilo. La santera no respondió de inmediato. Tomó un puñado de tierra de un cuenco, la dejó caer sobre la mesa y la observó detenidamente. «Alguien que sonreía frente a ti pero te odiaba en secreto. Alguien que vio en tu éxito una amenaza». Angélica tragó saliva. Podían ser muchas personas. En su carrera había tenido conflictos, rivalidades, amistades rotas. Pero algo en su interior le decía que esta vez no se trataba de un problema común. «¿Se puede revertir?», preguntó finalmente. La santera la miró con seriedad. «Se puede pelear, pero no sin consecuencias». Esa respuesta la dejó helada. ¿Qué significaba eso? ¿Que si intentaba defenderse, habría represalias? ¿Que no se trataba solo de una simple envidia, sino de algo más profundo, más peligroso? Esa noche, Angélica no pudo cerrar los ojos. Su mente estaba atrapada entre el escepticismo y el miedo. ¿Y si todo esto era solo una coincidencia? ¿Y si su enfermedad realmente no tenía nada que ver con malas energías, sino con la simple biología? Pero entonces, una idea aterradora la golpeó. Si esto era solo una enfermedad, ¿por qué ningún tratamiento parecía funcionar? ¿Por qué su cuerpo se deterioraba sin razón aparente? Decidió investigar más. Contactó a personas que, en el pasado, habían vivido situaciones similares. Lo que descubrió la dejó sin aliento. No era la única. Otros artistas, otros colegas, habían pasado por circunstancias extrañas. Enfermedades repentinas, accidentes inexplicables, carreras que se desplomaban de un día para otro sin una razón lógica. Las coincidencias eran demasiadas. Angélica sabía que debía ser cautelosa. Si alguien realmente estaba detrás de esto, no podía mostrar miedo. No podía dejar que supieran que estaba empezando a descubrir la verdad. Durante las semanas siguientes, comenzó a tomar medidas. Visitó otros especialistas, buscó segundas opiniones médicas, pero al mismo tiempo siguió asistiendo a las sesiones con la santera. Poco a poco, empezó a notar pequeños cambios. No en su cuerpo, sino en su entorno. Personas que antes la rodeaban comenzaron a distanciarse. Alguien, en particular,
Evitaba mirarla a los ojos. Fue en un evento privado cuando finalmente lo sintió con claridad. Una presencia, una energía que antes había pasado desapercibida, pero que ahora se manifestaba con fuerza. Un rostro en la multitud que le hizo hervir la sangre. Y entonces lo supo. No necesitó confirmación de la santera, ni pruebas científicas. Su instinto le gritó lo que la lógica no podía explicar. El enemigo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Pero ahora Angélica ya no era la misma. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que tenía que hacer algo. Lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La verdad estaba más cerca de lo que Angélica imaginaba. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de una manera perturbadora. Ese nombre que había surgido de entre las sombras, esa persona que alguna vez fue su aliada, ahora parecía estar en el centro de todo su sufrimiento. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo pudo haber confiado tanto en alguien que, en secreto, tal vez deseaba su caída? La mente de Angélica no encontraba descanso. No podía seguir ignorando las señales. Se sentía observada, como si cada paso que daba fuera monitoreado por ojos invisibles. Tal vez era paranoia, o tal vez, en verdad, alguien la vigilaba. Decidida a llegar hasta el fondo de este misterio, tomó la decisión más difícil de su vida: enfrentarse a su pasado cara a cara. Con la ayuda del investigador privado, organizó un encuentro con aquella persona. No quería alertarla de sus sospechas, así que usó una excusa cualquiera. Cuando se vieron, Angélica fingió tranquilidad, pero su corazón latía con fuerza. Observó cada gesto, cada palabra pronunciada. Y entonces lo vio, ese destello en sus ojos cuando mencionó su enfermedad, esa ligera sonrisa cuando habló de sus momentos más difíciles. No eran simples reacciones. Eran señales de satisfacción oculta. Angélica sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Por primera vez, supo con certeza que no estaba equivocada. No tenía pruebas suficientes para acusarla públicamente, pero en su interior ya sabía la verdad. La traición venía de alguien que había estado a su lado en sus días de gloria. La desesperación se mezcló con la ira. No podía dejar que esta persona siguiera jugando con su vida. No podía permitir que el miedo continuara debilitándola. Por primera vez en mucho tiempo, tomó el control. Buscó a los mejores médicos, combinó la ciencia con la espiritualidad y con cada día que pasaba, su cuerpo comenzaba a responder. Su espíritu ya no estaba doblegado por el miedo, sino fortalecido por la determinación. La batalla no fue fácil. Cada día era una lucha contra la enfermedad y contra la sombra del pasado. Pero Angélica ya no era la misma mujer que había sido al inicio de esta pesadilla. Ahora entendía que, más allá de maldiciones y enfermedades, el verdadero enemigo era la oscuridad que se escondía en las personas que menos sospechamos. Angélica sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados. Ahora que tenía pistas claras sobre quién podía estar detrás de su sufrimiento, sentía una mezcla de miedo e indignación. Pero no podía permitir que el miedo la consumiera más. Por años, había sido víctima de algo que iba más allá de una simple enfermedad. La idea de una maldición o de una manipulación energética había tomado fuerza en su mente. Pero, ¿y si todo tenía una explicación más oscura y humana? Esa persona, esa figura del pasado que había surgido en sus recuerdos como un fantasma, tenía que haber jugado un papel clave en todo esto. Pero, ¿qué ganaba con verla sufrir? ¿Era venganza? ¿Envidia? ¿O simplemente el placer de ver caer a alguien que una vez estuvo en la cima? Angélica decidió investigar más. Con ayuda del investigador privado, rastreó las conexiones de esta persona con otras figuras de su pasado. Descubrió que no estaba sola en su odio, que existía un grupo de personas que, en distintos momentos de su vida, parecían haberle dado la espalda en los momentos más críticos. Habían estado en contacto entre ellos. ¿Era posible que todo fuera parte de un plan más grande, o simplemente coincidencias de la vida? Los días pasaron y la verdad se tornaba cada vez más inquietante. Había registros de llamadas, reuniones en lugares donde Angélica nunca había sido invitada,
Comentarios sutiles en redes sociales que ahora, con una mirada más analítica, parecían mensajes ocultos dirigidos hacia ella. Lo que más la perturbó fue descubrir que algunas de sus pertenencias, que creía perdidas, habían sido encontradas en lugares extraños. Un anillo que siempre llevaba y que un día desapareció sin explicación, apareció en una tienda de antigüedades meses después. Una carta que nunca había leído, pero que tenía su nombre, había sido guardada en una caja en casa de alguien que no veía desde hacía años. Eran detalles pequeños, pero todos sumaban a una historia más grande. Angélica comenzó a recordar conversaciones pasadas con esta persona. En su momento parecían triviales, pero ahora cobraban un nuevo significado. Había comentarios disfrazados de preocupación, preguntas demasiado específicas sobre su bienestar, incluso sugerencias de visitar ciertos lugares o consultar con ciertas personas. Era como si todo hubiera estado diseñado para llevarla por un camino de desesperación. El momento clave llegó una noche, cuando recibió un mensaje anónimo. Decía, no busques más. Algunas verdades son más peligrosas de lo que imaginas. Su sangre se heló. ¿Quién lo había enviado? ¿Era una advertencia o una amenaza? Por un momento sintió la tentación de detenerse. Había pasado por demasiado y su salud seguía siendo frágil. Pero su determinación era más fuerte. No iba a permitir que la silenciaran. Decidió enfrentar a esta persona directamente. No con violencia, ni con acusaciones sin pruebas, sino con algo más poderoso, el conocimiento de la verdad. Se encontró con ella en un café, en un lugar público donde no podría negarlo todo fácilmente. La conversación fue tensa. Al principio, su antigua amiga fingió sorpresa. Negó cualquier implicación, dijo que todo eran coincidencias. Pero cuando Angélica comenzó a mostrarle detalles, pruebas, momentos específicos que solo alguien involucrado podría conocer, la expresión en su rostro cambió. Ya no sonreía. Sus respuestas se volvieron cortas, evasivas. Finalmente, con una mirada que mezclaba culpa y desafío, dijo, ¿y qué si fuera cierto? La gente como tú cree que puede tenerlo todo, que puede brillar sin consecuencias. A veces, alguien tiene que recordarte que no eres intocable. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Angélica. No necesitaba más. No necesitaba que admitiera más cosas. Esa frase lo decía todo. Angélica no respondió. No cayó en provocaciones. Simplemente se levantó y se fue. No había nada más que decir. Sabía lo que necesitaba saber. Desde ese día algo cambió en ella. Ya no era la víctima de una historia de terror. No era la mujer atrapada entre la ciencia y la superstición. Era alguien que había enfrentado sus miedos y había salido más fuerte. Comenzó a recuperar su vida, a enfocarse en su salud con una nueva perspectiva. No permitió que la sombra de esa persona la siguiera atormentando. Se rodeó de gente que realmente la amaba, de aquellos que siempre estuvieron allí, incluso en los momentos más oscuros. Pero sobre todo aprendió a protegerse. No solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Aprendió que la envidia y la traición pueden venir de donde menos lo esperas, y que la mejor defensa no es el miedo, sino la determinación de seguir adelante sin dejar que te destruyan. A pesar de haber enfrentado a aquella persona y haber escuchado de su propia boca palabras llenas de resentimiento, Angélica sentía que la historia aún no estaba completa. Había algo más, un detalle oculto en las sombras que se le escapaba. Aunque intentó seguir adelante con su vida, había noches en las que no podía dormir. Un pensamiento insistente le repetía que todo esto era solo la superficie de algo mucho más profundo. Días después del encuentro en el café, recibió una llamada inesperada. El investigador privado con el que había trabajado tenía algo importante que decirle. Había seguido investigando a esa persona por su cuenta, y lo que descubrió la dejó sin aliento. No actuaba sola, le dijo con voz grave. Hay alguien más detrás de esto. Angélica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Alguien más? ¿Quién podía estar tan interesado en verla caer?
El investigador le envió un sobre con documentos, capturas de mensajes, extractos de llamadas. Había alguien moviendo los hilos desde las sombras. Alguien que había manipulado no solo a su antigua amiga, sino a varias personas en su círculo. Un nombre desconocido aparecía una y otra vez en los registros. Una persona que nunca había estado en su radar, pero que parecía estar obsesionada con su vida. Alguien que sabía demasiado sobre ella. Angélica no podía comprenderlo. ¿Quién era este extraño? ¿Por qué tenía tanto interés en hacerle daño? Sintió cómo su corazón latía más rápido. Pensaba que había cerrado este capítulo, pero ahora comprendía que solo había resuelto una parte del enigma. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías y mensajes en busca de pistas, recibió un correo electrónico anónimo. No tenía asunto ni firma, solo una imagen adjunta. Cuando la abrió, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era una foto suya, tomada desde afuera de su casa la noche anterior. La imagen estaba borrosa, pero no había duda de que era ella, de pie junto a la ventana, mirando hacia la nada, perdida en sus pensamientos. Angélica sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella, pero esta vez no iba a dejarse vencer. Sabía que debía actuar rápido. No podía permitir que esta sombra invisible continuara acechándola. Llamó al investigador de inmediato. «Me están observando», dijo con la voz entrecortada. «Quiero saber quién es». «Ya estoy en eso», respondió él. «Pero ten cuidado, Angélica. Esto es más grande de lo que imaginamos». Las palabras del investigador quedaron resonando en su mente. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan profundo era este misterio? Esa noche, antes de dormir, cerró todas las cortinas, revisó cada cerradura y dejó una luz encendida en su habitación. Sabía que alguien la estaba vigilando. Lo que no sabía era que esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un auto oscuro estaba estacionado a unos metros de su casa. En su interior, una silueta la observaba en silencio. Y en la pantalla de un teléfono, un mensaje esperaba ser enviado. Esa noche, Angélica apenas pudo cerrar los ojos. Su mente no dejaba de repetir la imagen de la foto, la sombra del auto estacionado, el mensaje sin remitente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué quería de ella? Se levantó en plena madrugada, sintiendo que el aire en su habitación era más pesado de lo normal. Caminó lentamente hacia la ventana y, con el corazón latiéndole en los oídos, apartó apenas la cortina para mirar afuera. El auto ya no estaba. Pero algo más llamó su atención. En el suelo, justo frente a su puerta, había un pequeño objeto. Con cautela, salió y lo recogió. Era un sobre negro sin remitente. Sus manos temblaban mientras lo abría y sacaba una hoja doblada en su interior. Solo había 2 palabras escritas en tinta roja: «Recuerda todo». Angélica sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debía recordar? ¿Era una advertencia o una amenaza? Regresó a su casa con la respiración entrecortada, sosteniendo el papel como si fuera una bomba a punto de estallar. Si alguien pensaba que podía manipularla con miedo, estaban equivocados. Esta vez no iba a huir. Se sentó en su escritorio, encendió su computadora y comenzó a escribir cada detalle, cada recuerdo, cada posible pista. Si había algo que debía recordar, lo encontraría. Lo que no sabía era que, mientras escribía, su teléfono vibraba con otro mensaje anónimo. «El tiempo se acaba. Continuará». ¿Qué crees que significa ese mensaje? ¿Es alguien del pasado de Angélica tratando de advertirle algo o alguien acechándola desde las sombras? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.